Soy Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, si contamos con un monitor fetal, entonces podemos realizar un monitoreo fetal electrónico. Pero, insisto, las pacientes de bajo riesgo no tendrían indicación de un monitor fetal intraparto electrónico. Serían pacientes seleccionados en función a sus características. Ahora, como ya les mencioné, si tienen una paciente en una condición que están haciendo la ocultación intermitente y hay alguna alteración, allí sí deben realizar el monitoreo inmediatamente, ¿ok? Entonces, realizamos el monitoreo fetal electrónico y vamos a tomar en cuenta, y esto básicamente, estas características que les voy a mencionar, es según el manual ALSO, lo que es el ALSO es una comunidad internacional el cual da capacitaciones por todos los países. No sé si allá en Bolivia lo han hecho, aquí en Venezuela es muy frecuente que lo hagan, sobre aspectos básicamente para reducir la mortalidad materna. Entonces, dan capacitaciones, muchos aspectos de monitorización, de hemorragia posparto, de atención del parto distóxico. ¿Ok? Entonces, es muy importante que esta es de esta manera se los voy a explicar. Entonces ellos hacen una especie de mnemotecnia, porque ellos actúan mucho con mnemotecnia, porque eso ayuda muchísimo a recordar. Entonces, la mnemotecnia es Doctor C. Bravado, así como lo tengo acá. Y básicamente este DR de doctor es definir el riesgo. Y básicamente ya eso lo hemos hecho con la historia clínica y con la evaluación de esa paciente. En segundo lugar, evaluamos la contracción, por supuesto. En el monitoreo evaluamos la contracción, frecuencia, duración, intensidad de la contracción y el tono basal. La BRA, que es de BRA, es la frecuencia cardíaca basal, y en el caso del monitoreo, ustedes muy bien lo conocen, el monitoreo, el límite inferior es 110 o menos para hablar de bradicardia y mayor a 160 de taquicardia. Y esto es la frecuencia cardíaca basal. La B es la variabilidad. Si la variabilidad es ausente, mínima, moderada o marcada, en función a cuál es la variabilidad. Las aceleraciones es la A, las desaceleraciones, que es la D, y lo que es la evaluación general en función a la conclusión que sacamos de todo esto. Siguiendo esta mnemotecnia, vamos a poder evaluar cada uno de los tipos de monitoreo. Y vamos a tener un monitoreo categoría 1, que sería el monitoreo normal. Aquí lo importante es establecer y poder reconocer cuándo es un categoría 1, que sería lo normal, ¿ok? Una frecuencia cardíaca basal normal entre 110 y 160 latidos por minuto, una variabilidad basal moderada, una variabilidad de entre 6 y 25 sería lo ideal. Esa variabilidad es ese cambio latido a latido de la frecuencia cardíaca. Ausencia de desaceleraciones tardías o variables, por supuesto, son las patológicas. Podemos tener alguna que otra DIP1 o desaceleración temprana, no sería patológico, ¿ok? Como lo menciono acá. Entonces, en ese caso, que tengamos estas características y tenemos contracciones con una intensidad, frecuencia y duración normales, estamos hablando de un monitoreo clase 1. Esta es una paciente que básicamente puede continuar un trabajo de parto con un bajo riesgo de posibilidades de hipoxia. Entonces, prosigue un trabajo de parto. Tenemos un monitoreo categoría 2, ¿ok? Donde ya aquí sí comienzan a haber cambios. Podemos tener taquicardia, es decir, frecuencia cardíaca por encima de 160, basal. Recuerden que tanto la taquicardia como la bradicardia se requiere de más de, o sea, de 10 minutos o más de manera sostenida y no periodos cortos de tiempo. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Podemos tener una paciente con un lapso de tiempo, puede ser una desaceleración, llegar a menos de 110,
pero que lo recupera. Podemos tener también las llamadas espicas, descensos bruscos de la frecuencia, pero esos no son bradicardia. La bradicardia o la taquicardia debe ser sostenido por 10 minutos o más. Eso está en YouTube. Ok, bradicardia con presencia de variabilidad, y la variabilidad aquí es muy importante porque en el categoría 2 lo que lo diferencia del categoría 3 principalmente es la presencia o ausencia de variabilidad. Entonces aquí, si tenemos variabilidad, pero tenemos, por ejemplo, presencia de DIP 2, presencia de DIP 3, ¿ok? Básicamente, esto en sí es una categoría 2, porque hay presencia de variabilidad. El problema es cuando la variabilidad se hace ausente, que entonces allí sí vamos a tener la categoría 3, que es esta que está acá, donde hay ausencia de variabilidad, y aquí tenemos, estas son desaceleraciones tardías de manera recurrente, entonces estamos hablando de un categoría 3, ya realmente este es el patológico, ¿ok? Realmente este es donde hay ya presencia de cambios hipóxicos. Y realmente aquí podemos ver también un incremento de la frecuencia de la contracción, de la intensidad, ¿ok? Entonces estamos hablando de una hiperdinamia con DIPS 3, DIP 2, ya esto es patológico, esto es un categoría 3. De igual manera, por supuesto, la bradicardia, no la taquicardia. Recuerden, la taquicardia sería un categoría 2, no 3. Entonces, el 3 en sí mismo es el realmente donde hay una alarma en el cual el nacimiento debe ocurrir de manera expedita. Si estamos en trabajo de partos avanzados, posiblemente la manera más expedita es el parto. Pero si estamos en fases más tempranas, en las fases sí, más tempranas del trabajo de parto, por supuesto que la vía más expedita sería la cesárea. Eso dependerá de cada caso. Pero en este caso, el categoría 3 indicaría que el feto debe nacer. Es muy importante. Y este otro que está aquí abajo es el patrón sinusoidal, que es ese patrón que va de esta manera, no tiene cambios, no es variabilidad como tal, sino que son ascensos y descensos más lentos de la frecuencia de manera sostenida, sin aceleración, sin desaceleración, de una manera lineal. ¿Ok? Ese tipo de patrón también es un categoría 3. Y ya aquí, aquí hay un daño neurológico, ya cuando ocurre este tipo de patrones, ya la hipoxia es muy severa, con daño neurológico, mucho más para que el parto sea expedito. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, en función a las categorías, será el manejo. Y como ya le mencioné, si usted detecta un categoría 1, el riesgo de acidemia es nulo, ¿ok? El riesgo en la evolución es muy bajo, por lo que la acción es ninguna. Es decir, la paciente prosigue su trabajo de parto de manera normal como lo llevamos. Eso sí, sin usar oxitocina de manera indiscriminada. No se les olvide eso. Ninguna paciente que usted monitorice, usted le va a colocar oxitocina 2,5 unidades, 5 unidades, qué sé yo. No, eso no se debe hacer. ¿Ok? El categoría 2 se divide en tres y va a depender de la cantidad de cambios que tenga. Mientras menos cambio tenga, por supuesto, el riesgo va a ser menor. Mientras mayor cantidad de cambios tenga, ya con, por ejemplo, con la presencia de 2, DIP 3, aunque exista variabilidad, o, por ejemplo, la presencia de bradicardia, ya esto se requeriría ya de un manejo ya prácticamente muy similar al manejo como si fuera un categoría 3. Es decir, el parto debe ser expedito, ¿ok? Y por supuesto, si usted detecta el categoría 3, ya el parto debe ser expedito. Y recuerden, cuando hablo de parto expedito, hablo según la condición obstétrica de la paciente. Si la paciente ya está por parir, ¿ok? Ya está completa, ya está prácticamente en el periodo expulsivo, probablemente la vía más expedita sea el parto. Pero si estamos en fases previas, donde todavía, por ejemplo, no ha hecho la rotación interna, y yo creo que este es el punto álgido que yo considero para poder decidir si la paciente va a parto o no, es si ha hecho o no la rotación interna, porque si no ha hecho la rotación interna, está en la fase de desaceleración, eso puede tardar mucho tiempo, aun cuando esté completa la paciente. Entonces allí sería conveniente llevarla a cesárea. Vean la diferencia. Entonces, dependerá del contexto obstétrico la conducta que se tome.